mis queridos amigos y amigas? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a darle el saludito así como antes, yo lo hacía. Y fíjense en que en el Community tab, si voy por aquí, nos vamos a encontrar con la sección donde yo hago preguntas o doy anuncios, como han podido notar, pero en esta ocasión yo hice la pregunta para todos ustedes sobre, les digo, saludo numismático a las muchas personas nuevas que han encontrado mi canal recientemente. Bienvenidos. Ya es tiempo para una ronda de preguntas y respuestas y ese es el video que voy a estar preparando hoy. Haré un video completo con alguna de sus preguntas, entonces si tiene alguna pregunta para mí, póngalo aquí. Y fíjese, entre las preguntas y respuestas, y algunos me saludaron, pero hubo otros que sí me hicieron preguntas, así es que vamos a eso. De hecho, yo lo que hice fue que lo coloqué, las personas que me hicieron las preguntas, y les voy a estar dando su respuesta. Empecemos con Ruth Table. La diferencia entre el repunch y doble y cómo se diferencia. Así es que vamos a dar la respuesta a Ruth. Bueno, repunch significa en español punzón y existen diferentes variedades de estos punzones para todos los elementos de diseño alrededor de la orilla. Frecuentemente se requiere más de un acuñamiento o golpe con un mazón y un punzón de mano para dejar una imagen satisfactoria de este elemento de diseño en el troquel. Por ejemplo, para la fecha, el acuñamiento era una marca que contenía un solo dígito o a veces era una marca de logotipo que contenía más de un dígito y a veces la fecha completa. Al igual que otros elementos de diseño alrededor del borde, los dígitos de la fecha requirieron más de un golpe de mazo para dejar una impresión satisfactoria en el troquel. Sí había alguna desalineación del punzón de mano y la imagen ya que estaba en el dado del punzón anterior. Así que el resultado era uno o más dígitos duplicados en la fecha. Ahora, si hablamos del double die, pues entonces ya es diferente el tipo del método de producción. La clave de la palabra double die, o sea, duplicar los dados, está en el nombre, o sea, el doble de dado. Y las manos son acuñadas o golpeadas por varillas de acero que llevan las imágenes del diseño de la moneda que llevan a llamar la atención. Y estas varillas de acero se denominan matrices para que se produzcan una moneda de dado duplicado. Y la imagen duplicada debe estar en el propio dado. De allí el término dado duplicado. ¿Pudieron notar? O sea que los troqueles duplicados ocurren cuando hay contratiempos al hacer los troqueles que se usarán para acuñar o golpear las monedas. Observen en esta imagen duplicada, se eleva y redondea al igual que las letras normales de la palabra donde dice God, donde dice Dios. Y les dejaré más información en la cajita de información aquí abajo del video. Bueno, la segunda pregunta fue a Osiris Ordones. Y me dice: hola señora Lisa, tengo dos monedas de 25 centavos que de un lado están normales, pero el otro lado lo tiene como gris. O sea, sin patina. ¿Tiene algún valor extra? Gracias por su respuesta. Saludos y bendiciones. Así que vamos a darle respuesta a Osiris. Pero hablemos ahora del daño ambiental en esta moneda. O sea, que pudiera una capa de revestimiento faltante. Y bueno, cuando falta, pues entonces va a cambiar de color. Y esto puede suceder cuando una moneda está colocada sobre algo durante mucho tiempo. O sea, tiene que ver con el daño ambiental. Como por ejemplo en el suelo.
Y algunas personas los excavan del suelo con detectores de metales y algunos de ellos están en condiciones horribles. Si encuentra una moneda de capa revestida que falta, pues tendrá todo el cobre en un lado y al otro lado un color como color gris. Aunque también he leído que estos cambios de color en algunas monedas no solamente puede ser por el daño ambiental, puede ser porque se produjo la moneda con más material, más de lo que se suponía. Y en ocasiones pudiera suceder eso, pero en la mayoría de los casos es por el daño ambiental. La segunda respuesta es a Nahuel Grima Dotori. Buenas, soy nuevo en el canal y me gustaría que hagas un video explicando los cambios que sufrió a lo largo del tiempo el denario. Esa monedita antigua, ¿verdad? Y dice, yo colecciono monedas romanas imperiales y republicanas, pero soy muy nuevo en esto y no me queda claro los cambios que sufrió el denario. Yo le di un sitio web, pero vamos a abundar un poquito sobre este tema. El denario fue introducido por los romanos como una moneda que consistía de plata casi pura y pesaba alrededor de 4.2 gramos. Y hubo cambios que sufrió con el tiempo durante los 100 años posteriores a la captura de Macedonia a mediados del siglo II a.C. debido a sus ricos depósitos de plata. Bueno, ya durante el siglo I a.C. el denario era tan omnipresente que ya no era necesario especificar de dónde venía. La leyenda romana desapareció con el tiempo y fue alrededor del cambio de época, cuando el denario era la moneda más importante de todo el imperio romano. No solo circuló en todas las provincias romanas, sino también en todos los lugares donde se comercializaban los romanos. Más tarde, otros emperadores también se enfrentaron a brechas financieras por el monto de los costos anuales al producirse dicha moneda, ya que se elevó a 600 millones de denarios. Así que para poder acuñar tantas monedas, se redujo su contenido de plata. El denario había contenido 3.65 grados de plata en algún momento y se redujo cerca de 1.5 gramos de plata durante la época de Caracalla. Entonces se introdujo una nueva moneda, el doble denario, o como dicen los numismáticos, el antoniniano. ¿Lo pronuncié bien? Espero que sí. Bueno, eran equivalentes a 2 denarios, pero solo contenía tanta plata como 1.6 denarios. Y es interesante saber que la gran cantidad de territorios en el Imperio Romano que aún no estaba completamente monetarizado, y todos dieron la bienvenida al denario, la gente del pueblo, los campesinos, los ciudadanos romanos y la población local. Así es que la historia es larga y extendida, lo sé, pero es muy interesante. Recuerde que les dejo el link en la cajita de información sobre este tema, sobre el denario, para los que desean leer un poquito más sobre este tema. Álvarez Coin me pregunta, Lisa, ya nos conocemos desde Miami. Encontré una moneda hace poco de 1996 de Denver con double die en el frente, en la frase "En Dios confiamos" y en la letra D de la seca. ¿Qué podrías decirme sobre eso, ya que he estado indagando y por lo que ve está en un grado bastante bueno? ¿Sería recomendable certificarla ya que está en la colección de mi padre? Vamos a darle una respuesta. Algunos de ustedes saben cómo identificar un duplicado o un double die o un doble de máquina. Sin embargo, los que no saben y desean certificar cualquier moneda, siempre les recomiendo que lleven la moneda donde un especialista de moneda, el coin dealer, para confirmar si es un double die o es un duplicado de máquina, de machine. Y ellos determinarán si vale la pena o no esa inversión
porque no me gustaría, eso es lo que yo siempre recomiendo, porque no me gustaría que ustedes lo mandaran sin saber si valió la pena o no. Aunque Álvarez Coin está un poquito enfermito y él no puede ir directamente donde un coin dealer, por lo tanto le voy a incluir un video sobre este tema en cómo identificar el double die o duplicación de máquina. Y se lo voy a dejar también en la cajita de información aquí abajito del video. Recuerden que también pueden leer muchísimo en los diferentes sitios web numismáticos. Cándido Hernández y me dice, tengo muchas monedas antiguas que quiero vender todas juntas. Bueno, me imagino que su pregunta es cómo él debe de venderlo. Vamos a darle una breve respuesta. Antes de vender sería bueno que organicen sus monedas, tal como por denominación en las monedas, años, color, errores, variedades, etcétera, etcétera. Y una vez que esté organizado, entonces sería bueno que por medio de libros numismáticos o cualquier guía necesaria que pueda conseguir los precios de venta. Siempre les recomiendo el uscoinbook.com de acuerdo a las condiciones o los grados. Eso es bien importante. Y bueno, ya teniendo en cuenta estos puntos, entonces pueden vender sus monedas por medio de diferentes sitios web si lo desea vender en línea, como eBay, Etsy. Y también existen varios grupos numismáticos en Facebook que muchos de ustedes no lo saben. Y muchos colocan sus monedas en estos sitios web para la venta. Recuerden colocar excelentes imágenes bastante cerca, no tomen las imágenes lejos porque las personas no pueden ver la moneda. Debe ser lo más cerca posible y con una muy buena luz para que se pueda observar los detalles de la moneda. Esto le ayudará a que sea más atractivo a la hora de colocar sus monedas a la venta. También pueden ir a tiendas numismáticas, los coin dealers, para vender sus monedas si son monedas valiosas, porque si no, ellos le van a decir que vale un valor nominal. Recuerden que ellos le tienen que sacar partido a esa moneda. Y por último, les menciono que deben de tener mucha paciencia, perseverancia, y esto le ayudará a tener éxito a la hora de vender sus monedas. Carlos Andrino dice, léase fecha 1982. Y me supongo, es una suposición, y si estoy incorrecta, déjenme en un comentario. Pero me imagino que es sobre las 8 variedades de la moneda de 1982 Lincoln Cent. Vamos a darle una respuesta breve. Y bueno, sobre la moneda de 1982, como dije anteriormente, existen 8 variedades y aquí le estoy colocando la imagen sobre estas monedas de 1982. Allí ustedes pueden ver que hay dos tipos de grupos de moneda. Una que tiene un 95% de cobre y zinc y pesa 3.1, que eso es bien importante. Y el otro grupo es un 97.6% de zinc y 2.4% de cobre y pesa 2.5. Pero la clave aquí es el punto. Existen letras grandes y letras pequeñas. Y la más valiosa es la de Denver, la de 1982 Denver, pero con la letra pequeña, el Small Day, que pesa 3.1 gramos y el peso es importante. Esa es la moneda que más se busca y de mucho más valor. Tengo un video que hablo de eso, así es que busquen el videíto. Adalberto Valentín y me dice, buenos días, recientemente la Casa de la Moneda puso en venta $1 conmemorativo, 100 años del placer dólar. ¿Se puede conseguir todavía? Vamos a darle una respuesta breve. Y bueno, aquí a Adalberto le mencioné anteriormente que puede ir a usmint.com
pero ellos en ocasiones no tienen la moneda que busca. Puede ir a Google y encontrará una gran variedad de compañías que es posible que tengan la moneda que usted está buscando. También puede ir a Amazon, eBay, Etsy, uscoinbook.com, entre otros sitios web. Y bueno, hasta aquí es mi video. Sé que ha sido un poco largo, pero deseaba hacer este tipo de video para los que todavía tienen duda de algunos temas y de esta manera otros se puedan beneficiar de esta respuesta. ¿Les gustó este tema? Déjenme un comentario aquí abajito y si le ha gustado este tema, le agradecería un dedito arriba, un like, y que compartieran mi video en sus redes sociales. Y si desea escribirme, aquí le dejo mi dirección para asesoría, saludarme o darme alguna donación. Muchas gracias. De hecho, este mes se fue un grupito de cartitas. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.